Un saludo a todos a este video correspondiente a la última semana de enero del 2016. Soy Osman Gordillo y gracias por acompañarnos. El primer mes del año ha traído una volatilidad sin precedentes y todo apunta a que esta misma volatilidad va a continuar. Nuevamente, el protagonista de la semana es el petróleo, que tuvo un comportamiento, digamos que, de montaña rusa, con una caída pronunciada los primeros días de la semana y un cierre al alza. Igualmente, consideramos que el otro protagonista de la semana fue el Banco Central Europeo, específicamente Mario Draghi. Nuevamente prometió profundización en la política monetaria expansiva, que probablemente sería en la reunión de marzo. Vamos a ver si estas palabras se convierten en hechos. Como es costumbre en nuestras presentaciones, la agenda estará dominada por focos de interés desde el punto de vista geográfico. Y para hoy tenemos una agenda centrada en 4 temas. Primero, en Estados Unidos, la Reserva Federal se va a reunir esta semana. Vamos a analizar la decisión que se puede tomar, además de aclarar algunos puntos en torno a la inflación, de la que poco se habla, pero que me parece un tema importantísimo con las condiciones actuales. De ahí vamos a ir al análisis de petróleo para determinar si el rebote que se dio a finales de la semana pasada es duradero o es de corto plazo. Posteriormente, vamos a analizar Europa. El Banco Central Europeo tuvo una reunión la semana que acaba de pasar y, como lo habíamos previsto hace 8 días en este mismo video, se abre la posibilidad de una profundización de la política monetaria expansiva en la próxima reunión en el mes de marzo. Finalmente vamos con el tema local, con Colombia. Esta semana se va a dar la reunión de la Junta del Banco Central de nuestro país y esperamos que se dé una subida de tasas de 25 puntos básicos adicionales. Bueno, sin más preámbulos, pues comencemos con los temas de esta presentación. Primero, empecemos con Estados Unidos. Y en esta parte quisiera mencionar un tema del que en general poco se ha hablado, pero que se conocieron los últimos datos la semana que acabó de pasar, y es la inflación. Veamos 3 puntos a tener en cuenta sobre esta variable. Primero, se publicó la inflación anualizada en 0.7 con una tendencia que es claramente alcista. A mi juicio, 0.7 ya es un nivel que uno podría considerar relativamente alto. Segundo, el IPC núcleo o la inflación que no tiene en cuenta los energéticos ya está por arriba del 2%, lo cual me parece relativamente preocupante. Estos 2 puntos, a mi juicio, podrían de alguna forma prender ciertas alarmas en el mercado, porque pues evidentemente se ven indicaciones o indicadores que la inflación está comportándose relativamente al alza. Ahora, ¿qué viene en términos de la inflación en los próximos meses? Creo que básicamente acá va a haber una continuación de la presión alcista en los indicadores tanto de inflación núcleo como de inflación, digamos, total. Básicamente, uno podría esperar que la inflación en enero aumente porque la inflación mensual del mismo periodo del año pasado, o sea, enero del 2015, fue, digamos que estadísticamente muy baja. Entonces, uno esperaría que esta inflación baja se cambie por una inflación, digamos que podría ser un poco más alta. Y esto implicaría que en términos anualizados uno podría esperar que posiblemente la inflación alcance un 1%. Esto es relevante precisamente porque la Reserva Federal ha dicho que su meta es 2%. Y ya un 1% o niveles similares a eso, para mí podría ser grave porque podrían prender ciertas alarmas en general que podrían debilitar la renta variable americana. Por lo tanto, me parece muy importante marcar lo que podríamos llamar una bandera roja o una advertencia, por decirlo de otra forma. Porque a mi juicio se están dando y además se van a dar presiones inflacionarias que van a causar cierto ruido en el mercado.
lo que va a hacer obviamente que las decisiones de la Reserva Federal no sean fáciles en los próximos meses. Bueno, después de hacer claridad en este punto muy importante en donde ponemos una bandera roja, creo que como lo vimos la semana pasada, si consideramos y ponemos en una balanza los problemas de crecimiento y los comparamos con lo que acabamos de hablar, el problema inflacionario, claramente los primeros son los que van a mover con muchísima más fuerza las decisiones de la Reserva Federal. En pocas palabras, lo que queremos resaltar acá es el ruido que va a sufrir el mercado por cuenta del aumento estadístico en el indicador de precios. Eso es, o ese es el punto que queremos, digamos que advertir a las personas que nos siguen semana a semana. Sin embargo, como lo dijimos hace 8 días, reitero, los problemas de crecimiento son mucho más importantes y son los que van a hacer que la Reserva Federal cambie sus decisiones o por lo menos cambie su perfil. En este sentido, se viene la reunión de la Reserva Federal en la semana que inicia. Y obviamente, en general, lo que el mercado espera y lo que muy probablemente va a pasar y podría decir va a pasar es que las tasas se mantengan en su mismo nivel, que no haya cambios en la política monetaria. Sin embargo, en este punto de altísima volatilidad del mercado, creo que es muy útil comparar la situación de hoy o de la semana pasada con otras situaciones en las cuales se tomaron decisiones importantes por parte de la Reserva Federal. ¿Cuáles serían estas fechas? Primero, septiembre del 2015, en la cual hubo una reunión de la Reserva Federal en la que se esperaba una subida de tasas, pero finalmente no hubo un cambio de tasas porque el mismo comunicado determinó que el ruido externo era muy fuerte, que la volatilidad externa era muy alta. La segunda fecha es diciembre del 2015, digamos fecha en la cual se ajustaron por primera vez en muchos años las tasas de la Reserva Federal. Fue el primer aumento en términos de tasas de referencia. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Simplemente tratar de determinar qué es lo que piensa la Fed, qué es lo que le importa a la Fed, para tratar de ver qué es lo que puede pensar con las condiciones actuales la Fed, digamos, en estos momentos. Entonces, básicamente, acá llegamos a las siguientes conclusiones, ¿no? Primero, bueno, y hay una cosa que se me olvidaba. Entonces, tenemos los niveles a los que estaba cada una de estas variables que se ven acá. Y finalmente, tenemos la variación en términos porcentuales de cada uno de los indicadores en las últimas 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando de la variación en las últimas 2 semanas, al viernes pasado. Acá estamos hablando las últimas 2 semanas antes de la fecha en que se subió la tasa de referencia. Y acá 2 semanas antes que se diera la reunión de la Reserva Federal en el mes de septiembre. Entonces, en general, la gran conclusión es que actualmente el mercado está, digamos que mucho más desmejorado de lo que estaba el mes de septiembre, en el cual, reitero, se mantuvo la tasa y se incluyó la preocupación por el mercado externo. Por ejemplo, vamos con la bolsa de Shanghai. Básicamente estamos en un nivel menor, ¿no? Y claramente estas 2 últimas semanas han mostrado una caída. Y algo similar se puede ver con el Standard & Poor's, se puede ver obviamente con el mercado del petróleo y obviamente también un poco con las peticiones iniciales de seguro por desempleo que han pasado en ese momento en septiembre de 264.000 a 293.000. Ahora, eso pues obviamente nos va a indicar que es muy probable que la Reserva Federal tenga necesariamente que cambiar su lenguaje, que moderar el lenguaje del que habíamos, pues digamos que nos habían indicado en las últimas proyecciones el mes de diciembre. Ahora, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa el tema inflacionario y precisamente por eso incluimos las primeras diapositivas en esta presentación. Y es que básicamente en el mes de septiembre la inflación era 0, pero la última observación se ubica cercana al 1% y es muy probable que con el, digamos, efecto estadístico que acabamos de mencionar, esta inflación tienda al alza. Entonces, pues obviamente la situación en la que se encuentra la Reserva Federal no es fácil, pero creemos que necesariamente debido a la volatilidad
digamos que prima en el mercado y a lo que ha pasado en general en el mundo en las últimas 3 semanas, uno debería esperar que la Fed debe hacer, digamos que explícito, que la subida de tasas ya no va a ser de 100 puntos básicos en el 2016. Como lo mencionaba, esta fue la proyección que dio en la reunión de diciembre. Además, esperamos que debe igualarse a lo que espera el mercado. El mercado está esperando 2 ajustes de 25 puntos básicos en el 2016, donde el primero de esos, o sea, como quien dice, la segunda subida se daría hasta el mes de septiembre. Ahora, ¿cuándo se debería dar este cambio de lenguaje? Creo que acá hay unas cosas técnicas que son importantes tener en cuenta. Primero, la reunión de esta semana, la reunión de enero, no tiene rueda de prensa, entonces básicamente uno no esperaría que se diga nada. Lo que esperamos es que lentamente el lenguaje a partir de los gobernadores de la Reserva Federal tienda al cambio, pero oficialmente este cambio se debe dar en la segunda reunión del año, eso quiere decir marzo, porque ahí se tiene planeado que haya rueda de prensa y además se deben publicar las proyecciones correspondientes, digamos las primeras proyecciones del 2016. Entonces, en resumen, creemos que la Reserva Federal debe dar, digamos, un espacio de tranquilidad, por decirlo de alguna forma, que en últimas creo que debe calmar un poco al mercado, ¿no? Básicamente, si la tasa se mantiene por todos estos meses en el nivel en que está, uno esperaría que el fantasma de una política monetaria restrictiva, agresiva, se elimine parcialmente y le dé de alguna forma aire a los mercados emergentes. Bueno, en términos de calendario, pues obviamente lo más importante viene a ser el tema de la Reserva Federal, la reunión de la Reserva Federal el día miércoles y el día viernes se va a conocer el dato de crecimiento de la economía americana. O sea, como quien dice, muchísimos datos esta semana. Bueno. Ahora continuamos con nuestro segundo foco de interés y está basado en el tema del petróleo, ¿no? El commodity que es el protagonista en estos momentos y que en general ha movido todos los mercados, obviamente incluyendo el mercado colombiano. Lo que se vio la semana que acaba de pasar es una altísima volatilidad con una caída los primeros días y una recuperación, ¿no? Y básicamente la recuperación estuvo influenciada por lo que dijo el Banco Central Europeo o puntualmente Mario Draghi, ¿no? La posibilidad que se aumente la liquidez en la próxima reunión del Banco Central Europeo, que sería en marzo. Y finalmente el tema de la tormenta invernal, que obviamente fue uno de los puntos críticos durante el fin de semana, pero sobre todo en términos de precio durante el día viernes. Ahora, lo que todos nos preguntamos es básicamente esta subida en términos de precio va a continuar, ¿no? O sea, ya vamos en un rally alcista y acá el punto y la conclusión que llegamos es que no, creemos que esto es un movimiento que es más de corto plazo. Básicamente tenemos 3 razones principales para pensar eso, ¿no? La primera, ustedes la están viendo ahí, es una razón de tipo técnico. En términos generales, cuando una cotización tiende a romper unos pisos que se consideraban históricamente fuertes, ese piso se convierte en techo y eso es lo que estamos viendo en esta gráfica, ¿no? Inicialmente tenemos este canal, ¿no? Que se rompió en este punto y la cotización cuando se rompe tiene una sobrereacción a la baja y después una reacción hasta precisamente el nivel de cierre de la semana pasada. Eso me indica que el nuevo techo de la cotización sería aproximadamente un 32.30 y acá lo importante es que ese 32.30 es igual al mínimo que se alcanzó en el 2008. Ahora, tenemos otro soporte que está en gris, en el cual fue un piso en 4 ocasiones, ¿no? Y eso nos da un nivel aproximadamente de 34.4. ¿Esto qué implica? Que lo que creemos es que la cotización del petróleo debe ir más o menos entre un nivel entre 32.3, 34.4 y ese nivel debe, digamos, ser considerado un techo en el corto plazo. El segundo punto y la segunda consideración que nos lleva a pensar que la cotización debe bajar es simplemente porque la subida, a nuestro juicio,
fue ocasionada por un tema de simplemente divergencia en dos inventarios que se publicaron a lo largo de la semana, ¿no? El primero fue el de API, que tuvo una, digamos, sobreoferta muy alta, y el segundo fue ya cuya sobreoferta fue un poquito más baja. Y esto obviamente pues le dio la percepción al mercado pues que la sobreoferta tampoco era tan alta como se había, digamos, publicado inicialmente. A mi juicio esta razón pues es una razón que no es tan fuerte. Perfectamente nuevos inventarios que salgan esta semana pueden hacer que el resultado de estos inventarios simplemente se olvide o a lo largo de la semana, en el corto plazo. La siguiente razón por la que creemos que no va a haber una continuación, digamos, alcista, es porque pues estábamos hablando de la importancia de la tormenta invernal en los Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, esta tormenta el día viernes, sábado por la mañana y sábado en la tarde estaba, digamos, muy fuerte en las costas de los Estados Unidos. Si miramos el día domingo, ya esta tormenta está o tendría un poder mucho, digamos que más limitado. Por lo tanto, la demanda de petróleo a raíz de esta tormenta sería una demanda de corto plazo. Ahora, ¿qué es lo importante que queda? ¿No? Pues obviamente las condiciones estructurales de una sobreoferta en el mercado de petróleo. Un poco este cuadro lo vimos hace 8 días, pero quisiera adicionarle un par de cosas. La OPEP está produciendo en estos momentos casi 33 millones de barriles por día, pero lo que quiero acá hacer énfasis es que la capacidad de producción actualmente está en 37 millones de barriles por día. O sea, como quien dice, hay una potencial de mayor producción de casi 4,5 millones de barriles por día, de los cuales la mitad la tiene Arabia Saudita, que todos sabemos que es el país que ha aumentado la producción, y otros países, digamos, que también tienen campo de subida en términos de producción serían, por ejemplo, Libia, Nigeria, Irán, ¿no? Entonces, básicamente lo que se ve acá es que, pues, las condiciones de sobreoferta se mantienen y se pueden mantener digamos, corto y mediano plazo. Y reiteramos, las razones por las cuales subió a final del año, de la semana pasada, creemos que son más, digamos, de corto plazo y que se pueden comenzar a olvidar al inicio de esta semana. Hay un punto importante, y es que nuevamente Venezuela convoca a una reunión extraordinaria por parte de la OPEP, pero lo que hemos visto es que la probabilidad que se realice esta nueva reunión simplemente es baja, ¿no? Solamente hay que ver la producción de los países OPEP, cómo ha crecido mes a mes, para determinar que realmente no hay una política real de reducir producción para aumentar el precio. Bueno. Ahora, continuamos con nuestro siguiente foco de interés, que está ahora en el tema de Europa. Y digamos que acá, como lo habíamos previsto, ¿no? Hace 8 días en este mismo video, se mantuvo primero la política monetaria como estaba, pero se cambió el lenguaje. Y se abre la posibilidad para que en la próxima reunión, en el mes de marzo, puntualmente el 10 de marzo, se profundice la política monetaria expansiva en esa región, ¿no? Básicamente esto vino con las declaraciones de Mario Draghi después de la publicación del comunicado oficial, y lo que él dijo es que los riesgos de una desaceleración en Europa han aumentado y que la política se podría revisar en el mes de marzo, ¿no? Entonces, nuevamente estamos hacia un escenario similar al del mes de diciembre, donde el mercado estaba preparado para que el Banco Central Europeo hiciera algo, pero finalmente no se hizo nada. Entonces, en el mes de marzo perfectamente puede pasar algo, pero pues necesariamente es necesario, digamos, se requiere que se tomen medidas más allá de las declaraciones que ya de alguna forma es usual en Mario Draghi. Ahora, el efecto del mercado, pues se ve acá claramente en esta gráfica, una caída del euro inicialmente, y digamos que corregida precisamente pues porque el mercado necesita ver no palabras, sino simplemente pues hechos. Ahora, debemos ver que el tema de la fortaleza o debilidad de la región euro, pues tampoco es que sea un tema únicamente de declaraciones, ni de Mario Draghi. Obviamente es un tema real, ¿no? Acá tenemos las proyecciones del mismo Banco Central Europeo en términos de inflación,
crecimiento y desempleo. Y lo que se ve claramente es que hay una tendencia, digamos, hacia cierta debilidad en la inflación. Lo que ellos esperan es entre 0,5 y 0,9. Todavía se ve un, digamos, relativo débil crecimiento en la región, entre 1,5 y 1,9, y una posibilidad que haya un crecimiento en la tasa de desempleo. Entonces, obviamente, todo este panorama que nos pinta el Banco Central Europeo, pues es una razón adicional para pensar que el Banco Central Europeo puede hacer algo en su reunión de marzo, ¿no? Entonces, tenemos, en resumen, tres aspectos principales. Primero, lo que dijo Draghi. Segundo, lo acabamos de ver, lo que muestran los datos macroeconómicos y las mismas proyecciones del Banco Central Europeo. Y tercero, el perfil en general de los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, del cual hablamos, digamos que en profundidad la semana pasada. Bueno, acá lo importante es ver que el día lunes, digamos que el hecho del día va a ser precisamente digamos, el discurso de Mario Draghi en horas de la tarde, hora Colombia, ¿no? Entonces, obviamente, como es usual en él, nos va a dar muchas pistas, a veces habla mucho más de lo previsto, entonces es muy probable que si ya la semana pasada dijo que iba a haber una profundización de la política, es muy probable que en esta ocasión vuelva a reiterar y a reforzar lo mismo, por lo que uno esperaría que el euro tienda a tener una fuerza hacia abajo que llegue precisamente a los niveles que estoy señalando, 1,07 en la primera medida, y que creo que va a terminar de tocar los mínimos que se alcanzaron hace pues unas semanas, alrededor del 1,05. Bueno, y finalmente en el tema, en el siguiente foco de interés, ya desde el punto de vista local, tenemos, digamos que lo importante de la semana que inicia es que se va a llevar a cabo la reunión de la Junta del Banco de la República, ¿no? Entonces acá surgen varias preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la decisión que va a tomar la Junta del Banco de la República y por qué? Lo que vemos en general es que se va a dar un aumento de 25 puntos básicos, que este aumento va a ser el último de la senda alcista, que va a llegar a su nivel de equilibrio. ¿Y por qué? Básicamente porque lo que estamos viendo es que las variables macroeconómicas levemente están dando un giro en U. Y los datos que salieron la semana pasada nos confirman esta visión, ¿no? Vamos primero con la producción industrial. Lo primero que se ve es que, o la primera impresión es que la producción industrial fue alta, fue 4,8% anual, y eso muestra una tendencia, pues, que se ve claramente alcista en esta gráfica, ¿no? Ahora, si uno desglosa y desmenuza los datos, puede darse cuenta de dos cosas, ¿no? Primero, la producción industrial salió tan alta por el tema de Reficar, ¿no? Reficar hizo que la refinación de petróleo subiera casi un 20%. Y esto, a mi juicio, es un ruido que se le está poniendo y que se le debe quitar al indicador de producción industrial. No quiere decir que esta producción sea de mentiras, ¿no? Obviamente es muy importante, solo quiere decir que los otros indicadores pues no están tan fuertes. Ahora, el otro punto que me parece importante tener en cuenta es un poco el análisis estadístico, y lo que pasa es que la producción industrial en los mismos meses del año pasado fue, digamos, relativamente baja. Eso quiere decir que, como quien dice, sale un dato bajito, ¿no? Todos estos, y entra un dato un poco más normal, y eso obviamente me va a llevar el indicador anualizado hacia arriba. Entonces, acá lo que podríamos ver es que en los siguientes meses se va a dar un efecto estadístico mucho más fuerte. La producción industrial en el anualizado va a dar números muchísimo más, digamos, positivos, más fuertes, y esto no significa, a mi juicio, que la producción industrial esté creciendo, sino que simplemente está corrigiendo unos datos muy, digamos, bajistas de hace un año. Entonces, este sería el primer punto. El segundo punto está relacionado a las ventas al por menor. Lo que se ve acá es una tendencia bajista, que creo que no hay necesidad de describir, y acá lo importante que creo que hay que tener en cuenta es que estamos ya cerca al nivel, o al nivel de abajo, en el cual
el Banco de la República creía que estaba desacelerándose la economía y por eso es que la subida de tasas, digamos que se demoró hasta final del año 2015, ¿no? Entonces, obviamente estamos yendo hacia abajo y eso nos da señal que el Banco de la República puede cambiar un poco su política precisamente a partir de este indicador. El siguiente punto que me parece que hay que tener en cuenta y que es relevante son las inflaciones implícitas. Si ustedes ven la gráfica, estamos todavía en niveles altos, pero estamos en niveles estables, ¿no? Es como quien dice, a pesar de la subida, esa subida no se ha continuado. Y eso, a mi juicio, es una señal muy fuerte para que el Banco de la República pues suba las tasas, pero ya esté cerca de la, digamos que es de su nivel de equilibrio. En resumen, vuelvo a repetir, esperamos 25 puntos básicos de subida, pero que esta subida ya sea, digamos, la última, precisamente por las razones que mencioné anteriormente. Bueno, finalmente, como es usual, quisiera dejarle a todos ustedes algunas ideas como a manera de resumen, ¿no? La primera, la Reserva Federal tiene su reunión en la semana que inicia. La Reserva Federal tiene unas decisiones muy difíciles de ahora, digamos, estos próximos meses, porque tiene que debatirse entre inflación y desaceleración. Creemos que la inflación va a empezar a generar un ruido bien importante y debemos estar preparados para eso, ¿no? Este tema de la inflación debe estar en nuestro radar, es muy importante. Sin embargo, pues obviamente vemos que la Reserva Federal va o debe moderar su ritmo de subida de tasas y debe anunciarlo formalmente, ya sea, pues digamos que deben anunciarlo informalmente a través de las declaraciones de los gobernadores, digamos cada uno de manera independiente, y formalmente en la próxima reunión, pero de marzo, que tiene rueda de prensa y publicación de proyecciones. El segundo tema es Europa. Y estamos muy contentos porque pasó exactamente lo que habíamos anunciado. Ojo al 10 de marzo y la probabilidad acá que haya una debilidad del euro es muy alta, ¿no? De hecho, esperamos que vayamos hacia el 1.07 y 1.05. El tercer punto es el tema del petróleo. Creemos que el rally no debe durar. Creemos que la subida que se dio a finales de la semana pasada es de corto plazo. Y finalmente, el Banco de la República de Colombia debería subir 25 puntos básicos su tasa y ya se acerca al nivel de equilibrio. Bueno, eso es todo por esta semana. Espero que les haya agradado. Por favor, si tienen algún comentario, ahí están nuestros correos. No duden en escribirnos. Si necesitan que les enviemos esta presentación en PDF para que puedan utilizar los links y puedan acceder a más información que está detrás de esta presentación, pues obviamente escríbanos. Y pues bueno, les deseamos una feliz semana, una semana de mucha volatilidad, pero espero que sea una buena semana. Bueno, muchísimas gracias.